En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, «Felicidades, Sofía». Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hoy cumplí 50 años. Medio siglo de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de ilusión. Pensé que esta vez sería diferente, que mi familia en Querétaro por fin me pondría en el centro. Caminé hacia el patio de la casa de mis padres, mi corazón latiendo fuerte. El aire olía a barbacoa, y la música de un mariachi llenaba la noche. Había luces colgadas en los árboles, mesas con manteles blancos y un pastel enorme en el centro. Esto es para mí, me dije, casi sin creerlo. Después de tantos años de pasar desapercibido, mi día especial había llegado. Entré sonriendo, saludando a primos y tíos que no veía desde las posadas pasadas. La gente aplaudió cuando crucé el arco de flores. Por un momento, me sentí como en una película, el protagonista de mi propia historia. Pero entonces lo vi, un letrero brillante arriba del pastel. «Felicidades, Sofía, por tu ascenso». Mi sonrisa se congeló. No era mi fiesta. Era para mi hermana menor, Sofía, que justo en ese momento entró al patio como si fuera la reina de la noche, con un vestido rojo que gritaba atención. El aplauso creció cuando ella apareció, y yo me quedé parado, como un invitado que llegó por error. Nadie notó que me aparté hacia la sombra. Sofía abrazaba a todos, riendo, mientras mis padres la miraban con orgullo. Intenté no sentir el nudo en el pecho, pero dolía. Otra vez, mi día no importaba. Esa noche, en casa, revisé mi banca en línea para calmar la inquietud. Ahí estaba, un cargo de 15,000 pesos por servicio de banquetes. No lo autoricé. Mi sangre se heló. No solo me ignoraron en mi cumpleaños, sino que usaron mis ahorros para celebrar a Sofía. La furia y la tristeza pelearon dentro de mí. Esta vez, no podía quedarme callado. El dolor de esa noche en el patio no era nuevo. Era como un eco de toda mi vida, un recordatorio de que siempre he sido el que da sin esperar nada. A mis 50 años, sentado en mi sala con una taza de café que ya se enfriaba, me puse a pensar en cómo llegué aquí. No quería revolver el pasado, pero las heridas tienen su manera de hablar cuando uno las ignora. Mi historia con la familia siempre ha sido la misma, yo, el hermano mayor, el que carga el peso para que todos estén bien, mientras Sofía brilla como si el sol girara alrededor de ella. Desde chamaco, supe que mi papel era sacrificarme. Cuando mi papá perdió su trabajo en la fábrica, yo dejé la prepa por un año para ayudar con los gastos. Vendía tacos los fines de semana en el tianguis de Querétaro, y cada peso lo llevaba a casa. Mis padres me lo agradecían con una palmada en la espalda, pero nunca dejaron de mirar a Sofía como si fuera un trofeo. Ella era la niña bonita, la que cantaba en las fiestas y sacaba aplausos con solo sonreír. Yo no envidiaba su luz, solo quería que alguien notara la mía. Un recuerdo me apretó el pecho. Hace 15 años, Sofía me pidió dinero para un curso de inglés. «Es para mi futuro, Luis», dijo, con esos ojos que convencen a cualquiera. Le di los ahorros que tenía para arreglar mi coche. Nunca me los devolvió. Meses después, la vi presumiendo fotos de un crucero por el Caribe. «Un regalo de la vida», escribió en su celular. Cuando le pregunté por el dinero, se rió. «Ay, Luis, no seas intenso, ya te pagaré». Mis papás, como siempre, la defendieron, «No la presiones, está enfocada en sus sueños». Otro golpe vino cuando intentamos un negocio familiar, una pequeña tienda de abarrotes. Yo puse el capital, pero Sofía manejaba las cuentas. Un día, un proveedor nos cortó el crédito por pagos atrasados. Resultó que ella había desviado dinero para comprarse una laptop. Cuando lo saqué a la luz, lloró frente a todos en la cena de Navidad, diciendo que yo la acusaba por envidia. Mis tíos y primos me miraron como si yo fuera el malo. «Luis, déjala, es joven», dijo mi mamá. Me tragué la rabia, pero algo se rompió ese día. Lo peor fue hace 2 años. Sofía me llamó una noche, con la voz temblorosa. «Luis,
Hay una deuda familiar, no queremos preocupar a papá y mamá. Dijo que necesitaba 10,000 pesos para saldar algo urgente. No dudé. Saqué el dinero de mis ahorros, pensando en proteger a mis padres. Semanas después, vi sus historias en redes, una semana en Cancún, con margaritas y atardeceres en la playa. Cuando la enfrenté, se encogió de hombros. Era una emergencia emocional, Luis, tú no entiendes. Mis papás, otra vez, la excusaron. Sofía es sensible, no la juzgues. Sentí un vacío que no explico, como si mi esfuerzo valiera menos que su capricho. No es que quisiera ser el centro de todo. Nunca he sido de presumir ni de pedir aplausos. Pero duele cuando tus sacrificios se vuelven invisibles. Pagué la hipoteca de la casa familiar cuando mi papá enfermó, cubrí las medicinas de mi mamá sin decir palabra, y hasta di el enganche para la boda de mi prima porque la familia es primero. Siempre creí que el cariño se devuelve de alguna forma, aunque sea con un gracias. Pero con Sofía, todo era un escenario donde ella brillaba y yo era el que aplaudía desde las sombras. Ahora, mirando mi cuenta bancaria vaciada por su fiesta, sentía algo nuevo. No era solo enojo, era cansancio. Cansancio de ser el que siempre cede, el que perdona, el que calla para no romper la paz. Recordé las veces que mis papás me decían, tú eres el fuerte, Luis, Sofía te necesita. Pero, ¿quién me necesitaba a mí? Mientras el café se enfriaba en mis manos, supe que esta vez no podía dejarlo pasar. No por venganza, sino porque algo en mí pedía, por primera vez, que me respetara a mí mismo. Los días después de mi cumpleaños fueron un torbellino silencioso. Me despertaba con el peso de esa noche en el pecho, el eco de los aplausos para Sofía resonando como una burla. Decidí no confrontar a nadie todavía, necesitaba entender qué tan lejos había llegado esto. Sentado en mi comedor, con el sol entrando por la ventana, abrí mi laptop y revisé mi cuenta bancaria otra vez. Los números no mentían, 15,000 pesos en banquetes, 10,000 en decoraciones, otros 5,000 en cosas como flores y luces. Todo cargado a mi tarjeta sin mi permiso. Cada cifra era como un clavo en el corazón, no solo por el dinero, sino por lo que significaba, mi lugar en la familia. Quise creer que era un error. Tal vez mis papás pensaron que yo había dado el visto bueno. Con esa esperanza, fui a casa de mi mamá un domingo por la mañana. La encontré en la cocina, preparando mole como siempre lo hace para el almuerzo familiar. El olor me llevó a mi infancia, a días más simples, pero no pude disfrutarlo. Mamá, dije, tratando de sonar calmado, ¿por qué usaron mi tarjeta para la fiesta de Sofía? Era mi cumpleaños. Ella dejó de revolver la olla y me miró con esa mezcla de sorpresa y fastidio que conozco tan bien. Ay, Luis, pensamos que no te importaría. No te gustan las fiestas grandes, ¿verdad? Además, el ascenso de Sofía es algo importante. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No era solo que no me preguntaran, era que ni siquiera lo consideraron. Intenté explicarle, mi voz baja pero firme, mamá, eso no está bien. Es mi dinero, mis ahorros. Antes de que respondiera, mi papá entró desde el patio, donde arreglaba unas macetas. Luis, no seas así, dijo, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Sofía merece esto, y mira, hasta pedimos mole, ¿qué te gusta? No te olvidamos. Pero el mole no era para mí, era para la foto perfecta de Sofía, la estrella del día. Me quedé callado, sintiendo como el aire se volvía pesado. No quería pelear, no ahí, con el olor a especias y los recuerdos de tantas comidas juntos. Me despedí con un voy a pensarlo, y salí. En el coche, mientras manejaba por las calles empedradas de Querétaro, sentí una punzada nueva. No era solo el dinero o la fiesta, era la certeza de que, para ellos, yo siempre sería el que entiende, el que cede. Esa misma noche, mi celular vibró con notificaciones. Era el grupo de WhatsApp familiar, el que usamos para compartir memes y fotos de los nietos. Pero esta vez, los mensajes eran diferentes. Mi tía Carmen escribió, Luis, ¿qué te pasa? No seas envidioso. Mi primo Javier añadió, Sofía está haciendo cosas grandes, apóyala. Confundido, revisé más arriba y lo vi, Sofía había mandado un mensaje diciendo que yo estaba molesto sin razón y que no soportaba su éxito. Había torcido todo, pintándome como el amargado que arruina la felicidad de la familia.
Los emojis de corazones rotos y las respuestas de apoyo a ella me dieron náuseas. Nadie me preguntó mi versión, ya habían elegido su bando. Apagué el celular y me quedé mirando la pared de mi sala. Recordé las veces que arreglé problemas familiares sin pedir nada, como cuando pagué el hospital de mi papá o ayudé a mi sobrina con su colegiatura. Siempre pensé que esas cosas construían un lazo, pero ahora veía la verdad. Para ellos, yo era una herramienta, no un hijo, no un hermano. La traición de Sofía no era solo la fiesta, era convertir mi dolor en un chisme para que todos me señalaran. Sentí un fuego lento crecer dentro de mí, no de rabia, sino de claridad. Esta vez, no iba a dejar que mi silencio les diera la razón. Los días siguientes fueron un nudo en el estómago. No podía sacarme de la cabeza los mensajes del grupo de WhatsApp, las palabras de mi mamá, el tono de mi papá como si yo fuera el que exageraba. Pero lo que más pesaba eran los números en mi cuenta bancaria, esos cargos que no autoricé. Cada vez que los veía, sentía una mezcla de vergüenza y rabia, como si hubiera fallado en protegerme. Decidí actuar, no por venganza, sino porque algo dentro de mí me pedía no quedarme callado otra vez. Era hora de poner un alto. Empecé a juntar pruebas. Sentado en mi escritorio, con una vela de veladora encendida como cuando necesito pensar claro, revisé todo. Imprimí los estados de cuenta que mostraban los gastos de la fiesta, 15,000 pesos en banquetes, 10,000 en decoraciones, hasta un cargo de 2,000 por un mariachi. Encontré un correo de confirmación del salón, dirigido a Sofía, con mi tarjeta como garantía. También guardé capturas de mensajes viejos, donde ella me pedía pequeños favores, que nunca pagó. Uno decía: Luis, préstame para la gasolina, te juro que es la última vez. Nunca fue la última. Cada prueba era un recordatorio de que esto no era un descuido, era un plan. Con las pruebas en una carpeta, manejé a la delegación de Querétaro. El camino por la carretera, con los cerros al fondo, me dio un momento de calma. Entré al edificio con el corazón acelerado, pero la voz firme. Expliqué todo a una oficial, una mujer de unos 40 años que me escuchó con atención. Le dije que no quería destruir a mi hermana, solo que parara de lastimarme. Ella asintió, pero me advirtió: esto puede complicar las cosas con tu familia, ¿estás seguro? Tragué saliva y dije que sí. Firmé los papeles sintiendo un alivio extraño, como si por fin tomara el control de mi vida. Esa noche, mi celular empezó a sonar. Era Sofía. No contesté la primera vez, pero al tercer intento, cedí. Su voz estaba rota, llena de lágrimas. Luis, ¿cómo pudiste? Fui a la policía por tu denuncia, dijo, como si ella fuera la víctima. Intenté mantenerme frío. Sofía, usaste mi dinero sin permiso, ¿qué esperabas? Lloró más fuerte. No quería hacerte daño, fue un error, te lo juro. Pero sus palabras sonaban huecas, como un guión que ya había usado antes. Colgué cuando empezó a decir que la familia no se traiciona así. Al día siguiente, mis papás me buscaron. Fui a su casa, esperando que al menos entendieran mi lado. Entré y los vi en la sala, con las fotos de nosotros de niños en la pared, esas donde siempre estoy serio y Sofía sonríe. Mi mamá habló primero, con los ojos rojos. Luis, ¿cómo te atreves a meter a tu hermana en problemas? Esto no es de hombres. Mi papá, sentado en su sillón de siempre, añadió: la familia es primero, hijo. Retira esa denuncia, todavía estás a tiempo. Intenté explicarles, hablar de los años que di todo sin quejarme, pero no escuchaban. Para ellos, Sofía era la víctima, y yo, el egoísta. Salí de ahí con las manos temblando. En el coche, puse la radio bajita, una cumbia que me recordó las fiestas de barrio donde todos éramos uno. Pero ahora me sentía solo, como si hubiera cruzado una línea que no tenía regreso. Pensé en no seguir, en dejarlo todo como estaba. La culpa me apretaba, esa voz que dice: eres el mayor, tú aguanta. Pero luego, en mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía: felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy.
Hoy cumplí 50 años. Medio siglo de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de ilusión. Pensé que esta vez sería diferente, que mi familia en Querétaro por fin me pondría en el centro. Caminé hacia el patio de la casa de mis padres, mi corazón latiendo fuerte. El aire olía a barbacoa, y la música de un mariachi llenaba la noche. Había luces colgadas en los árboles, mesas con manteles blancos y un pastel enorme en el centro. Esto es para mí, me dije, casi sin creerlo. Después de tantos años de pasar desapercibido, mi día especial había llegado. Entré sonriendo, saludando a primos y tíos que no veía desde las posadas pasadas. La gente aplaudió cuando crucé el arco de flores. Por un momento, me sentí como en una película, el protagonista de mi propia historia. Pero entonces lo vi, un letrero brillante arriba del pastel. Felicidades, Sofía, por tu ascenso. Mi sonrisa se congeló. No era mi fiesta. Era para mi hermana menor, Sofía, que justo en ese momento entró al patio como si fuera la reina de la noche, con un vestido rojo que gritaba atención. El aplauso creció cuando ella apareció, y yo me quedé parado, como un invitado que llegó por error. Nadie notó que me aparté hacia la sombra. Sofía abrazaba a todos, riendo, mientras mis padres la miraban con orgullo. Intenté no sentir el nudo en el pecho, pero dolía. Otra vez, mi día no importaba. Esa noche, en casa, revisé mi banca en línea para calmar la inquietud. Ahí estaba, un cargo de 15,000 pesos por servicio de banquetes. No lo autoricé. Mi sangre se heló. No solo me ignoraron en mi cumpleaños, sino que usaron mis ahorros para celebrar a Sofía. La furia y la tristeza pelearon dentro de mí. Esta vez, no podía quedarme callado. El dolor de esa noche en el patio no era nuevo. Era como un eco de toda mi vida, un recordatorio de que siempre he sido el que da sin esperar nada. A mis 50 años, sentado en mi sala con una taza de café que ya se enfriaba, me puse a pensar en cómo llegué aquí. No quería revolver el pasado, pero las heridas tienen su manera de hablar cuando uno las ignora. Mi historia con la familia siempre ha sido la misma, yo, el hermano mayor, el que carga el peso para que todos estén bien, mientras Sofía brilla como si el sol girara alrededor de ella. Desde chamaco, supe que mi papel era sacrificarme. Cuando mi papá perdió su trabajo en la fábrica, yo dejé la prepa por un año para ayudar con los gastos. Vendía tacos los fines de semana en el tianguis de Querétaro, y cada peso lo llevaba a casa. Mis padres me lo agradecían con una palmada en la espalda, pero nunca dejaron de mirar a Sofía como si fuera un trofeo. Ella era la niña bonita, la que cantaba en las fiestas y sacaba aplausos con solo sonreír. Yo no envidiaba su luz, solo quería que alguien notara la mía. En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hoy cumplí 50 años. Medio siglo. En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hoy cumplí 50 años. Medio siglo de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de ilusión. Pensé que esta vez sería diferente, que mi familia en Querétaro por fin me pondría en el centro. Caminé hacia el patio de la casa de mis padres. En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación.
Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hoy cumplí 50 años. Medio siglo de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de ilusión. Pensé que esta vez sería diferente, que mi familia en Querétaro por fin me pondría en el centro. Caminé hacia el patio de la casa de mis padres, mi corazón latiendo fuerte. El aire olía a barbacoa, y la música de un mariachi llenaba la noche. Había luces colgadas en el centro. Esto es para mí, me dije, casi sin creerlo. Después de tantos años de pasar desapercibido, mi día especial había llegado. Entré sonriendo, saludando a primos y tíos que no veía. En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hoy cumplí 50 años. Medio siglo de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de ilusión. Pensé que esta vez sería diferente, que mi familia en Querétaro por fin me pondría en el centro. Caminé hacia el patio de la casa de mis padres, mi corazón latiendo fuerte. El aire olía a barbacoa, y la música de un mariachi llenaba la noche. Había luces colgadas en los árboles, mesas con manteles blancos y un pastel enorme en el centro. Esto es para mí, me dije, casi sin creerlo. Después de tantos años de pasar desapercibido, mi día especial había llegado. Entré sonriendo, saludando a primos y tíos que no veía desde las posadas pasadas. La gente aplaudió. El protagonista de mi propia historia. En mi cumpleaños, entré a una fiesta con luces, mariachi y pastel, pensando que era para mí. Pero el letrero decía, felicidades, Sofía. Herido, descubrí que usaron mis ahorros. Tomé una decisión, y semanas después, Sofía lloraba desde la delegación. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Hoy cumplí 50 años. Medio siglo de vida, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de ilusión. Pensé que esta vez sería diferente, que mi familia en Querétaro por fin me pondría en el centro. Caminé hacia el patio de la casa de mis padres, mi corazón latiendo fuerte. El aire olía a barbacoa, y la música de un mariachi llenaba la noche. Había luces colgadas en los árboles, mesas con manteles blancos y un pastel enorme en el centro. Esto es para mí, me dije, casi sin creerlo. Después de tantos años de pasar desapercibido, mi día especial había llegado. Entré sonriendo, saludando a primos y tíos que no veía desde las posadas pasadas. La gente aplaudió cuando crucé el arco de flores. Por un momento, me sentí como en una película, el protagonista de mi propia historia. Sofía, que justo en ese momento entró al patio como si fuera la reina de la noche, con un vestido rojo que gritaba atención. El aplauso creció cuando, ahí estaba, un cargo de 15,000 pesos por servicio de banquetes. No lo autoricé. Mi sangre se heló. No solo me ignoraron en mi cumpleaños, sino que usaron mis ahorros para celebrar a Sofía. La furia y la tristeza pelearon dentro de mí. Esta vez, no podía quedarme callado. La fe que ya se enfriaba, me puse a pensar en cómo llegué aquí. No quería revolver el pasado, pero las heridas tienen su manera de hablar cuando uno las ignora. Mi historia con la familia siempre ha sido la misma, yo, el hermano mayor, el que carga el peso para que todos estén bien, mientras Sofía brilla como si el sol girara alrededor de ella. Desde chamaco, supe que mi papel era sacrificarme. Cuando mi papá perdió su trabajo en la fábrica, yo dejé la prepa por un año para ayudar con los gastos. Vendía tacos los fines de semana en el tianguis de Querétaro, y cada peso lo llevaba a casa. Mis padres me lo agradecían con una palmada en la espalda, pero nunca dejaron de mirar a Sofía como si fuera un trofeo. Ella era la niña bonita, la que cantaba en las fiestas y sacaba aplausos con solo sonreír.
Yo no envidiaba su luz, solo quería que alguien notara la mía. Un recuerdo me apretó el pecho. Hace 15 años, Sofía me pidió dinero para un curso de inglés. Es para mi futuro, Luis, dijo, con esos ojos que convencen a cualquiera. Le di los ahorros que tenía para arreglar mi coche. Nunca me los devolvió. Meses después, la vi presumiendo fotos de un crucero por el Caribe. Un regalo de la vida, escribió en su celular. Cuando le pregunté por el dinero, se rió. Ay, Luis, no sé las cuentas. Un día, un proveedor nos cortó el crédito por pagos atrasados. Resultó que ella había desviado dinero para comprarse una laptop. Cuando lo saqué a la luz, lloró frente a todos en la cena de Navidad, diciendo que yo la acusaba por envidia. Mis tíos y primos me miraron como si yo fuera el malo. Luis, déjala, es joven, dijo mi mamá. Me tragué la rabia, pero algo se rompió ese día. Lo peor fue hace 2 años. Sofía me llamó una noche, con la voz temblorosa. Luis, hay una deuda familiar, no queremos preocupar a papá y mamá. Dijo que necesitaba 10,000 pesos para saldar algo urgente. No dudé. Saqué el dinero de mis ahorros, pensando en proteger a mis padres. Semanas después, vi sus historias en redes, una semana en Cancún, con margaritas y atardeceres en la playa. Cuando la enfrenté, se encogió de hombros. Era una emergencia emocional, Luis, tú no entiendes. Mis papás, otra vez, la excusaron, Sofía es sensible, no la juzgues. Sentí un vacío que no explico, como si mi esfuerzo valiera menos que su capricho. No es que quisiera ser el centro de todo. Nunca he sido de presumir ni de pedir aplausos. Pero duele cuando tus sacrificios se vuelven invisibles. Pagué la hipoteca de la casa familiar cuando mi papá enfermó, cubrí las medicinas de mi mamá sin decir palabra, y hasta di el enganche para la boda de mi prima porque la familia es primero. Siempre creí que el cariño se devuelve de alguna forma, aunque sea con un gracias. Pero con Sofía, todo era un escenario donde ella brillaba y yo era el que aplaudía desde las sombras. Ahora, mirando mi cuenta bancaria vaciada por su fiesta, sentía algo nuevo. Sofía te necesita. Pero, ¿quién me necesitaba a mí? Mientras el café se enfriaba en mis manos, supe que esta vez no podía dejarlo pasar. No por venganza, sino porque algo en mí pedía, por primera vez, que me respetara a mí mismo. Los días después de mi cumpleaños fueron un torbellino silencioso. Me despertaba con el peso de esa noche en el pecho, el eco de los aplausos para Sofía resonando como una burla. Decidí no confrontar a nadie todavía, necesitaba entender qué tan lejos había llegado esto. Sentado en mi comedor, con el sol entrando por la ventana, abrí mi laptop y revisé mi cuenta bancaria otra vez. Los números no mentían, 15,000 pesos en banquetes, 10,000 en decoraciones, otros 5,000 en cosas como flores y luces. Todo cargado a mi tarjeta sin mi permiso. Cada cifra era como un clavo en el corazón, no solo por el dinero, sino por lo que significaba, mi lugar en la familia. Quise creer que era un error. Tal vez mis papás pensaron que yo había dado el visto bueno. Con esa esperanza, fui a casa de mi mamá un domingo por la mañana. La encontré en la cocina, preparando mole como siempre lo hace para el almuerzo familiar. El olor me llevó a mi infancia, a días más simples, pero no pude disfrutarlo. Mamá, dije, tratando de sonar calmado, ¿por qué usaron mi tarjeta para la fiesta de Sofía? Era mi cumpleaños. Ella dejó de revolver la olla y me miró con esa mezcla de sorpresa y fastidio que conozco tan bien. Ay, Luis, pensamos que no te importaría. No te gustan las fiestas grandes, ¿verdad? Además, el ascenso de Sofía es algo importante. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No era solo que no me preguntaran, era que ni siquiera lo consideraron. Intenté explicarle, mi voz baja pero firme, mamá, eso no está bien. Es mi dinero, mis ahorros. Antes de que respondiera, mi papá entró desde el patio, donde arreglaba unas macetas. Luis, no seas así, dijo, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Sofía merece esto, y mira, hasta pedimos mole, ¿qué te gusta? No te olvidamos. Pero el mole no era para mí, era para la foto perfecta de Sofía, la estrella del día. Me quedé callado, sintiendo como el aire se volvía pesado. No quería pelear, no ahí, con el olor a especias y los recuerdos de tantas comidas juntos.
Me despedí con un «voy a pensarlo» y salí. En el coche, mientras manejaba por las calles empedradas de Querétaro, sentí una punzada nueva. No era solo el dinero o la fiesta, era la certeza de que, para ellos, yo siempre sería el que entiende, el que cede. Esa misma noche, mi celular vibró con notificaciones. Era el grupo de WhatsApp familiar, el que usamos para compartir memes y fotos de los nietos. Pero esta vez, los mensajes eran diferentes. Mi tía Carmen escribió: Luis, ¿qué te pasa? No seas envidioso. Mi primo Javier añadió: Sofía está haciendo cosas grandes, apóyala. Confundido, revisé más arriba y lo vi. Sofía había mandado un mensaje diciendo que yo estaba molesto sin razón y que no soportaba su éxito. Había torcido todo, pintándome como el amargado que arruina la felicidad de la familia. Los emojis de corazones rotos y las respuestas de apoyo a ella me dieron náuseas. Nadie me preguntó mi versión, ya habían elegido su bando. Apagué el celular y me quedé mirando la pared de mi sala. Recordé las veces que arreglé problemas familiares sin pedir nada, como cuando pagué el hospital de mi papá o ayudé a mi sobrina con su colegiatura. Siempre pensé que esas cosas construían un lazo, pero ahora veía la verdad. Para ellos, yo era una herramienta, no un hijo, no un hermano. La traición de Sofía no era solo la fiesta, era convertir mi dolor en un chisme para que todos me señalaran. Sentí un fuego lento crecer dentro de mí, no de rabia, sino de claridad. Esta vez, no iba a dejar que mi silencio les diera la razón. Los días siguientes fueron un nudo en el estómago. No podía sacarme de la cabeza los mensajes del grupo de WhatsApp, las palabras de mi mamá, el tono de mi papá como si yo fuera el que exageraba. Pero lo que más pesaba eran los números en mi cuenta bancaria, esos cargos que no autoricé. Cada vez que los veía, sentía una mezcla de vergüenza y rabia, como si hubiera fallado en protegerme. Decidí actuar, no por venganza, sino porque algo dentro de mí me pedía no quedarme callado otra vez. Era hora de poner un alto. Empecé a juntar pruebas. Sentado en mi escritorio, con una vela de veladora encendida como cuando necesito pensar claro, revisé todo. Imprimí los estados de cuenta que mostraban los gastos de la fiesta, 15,000 pesos en banquetes, 10,000 en decoraciones, hasta un cargo de 2,000 por un mariachi. Encontré un correo de confirmación del salón, dirigido a Sofía, con mi tarjeta como garantía. También guardé capturas de mensajes viejos, donde ella me pedía pequeños favores, que nunca pagó. Uno decía: Luis, préstame para la gasolina, te juro que es la última vez. Nunca fue la última. Cada prueba era un recordatorio de que esto no era un descuido, era un plan. Con las pruebas en una carpeta, manejé a la delegación de Querétaro. El camino por la carretera, con los cerros al fondo, me dio un momento de calma. Entré al edificio con el corazón acelerado, pero la voz firme. Expliqué todo a una oficial, una mujer de unos 40 años que me escuchó con atención. Le dije que no quería destruir a mi hermana, solo que parara de lastimarme. Ella asintió, pero me advirtió: esto puede complicar las cosas con tu familia, ¿estás seguro? Tragué saliva y dije que sí. Firmé los papeles sintiendo un alivio extraño, como si por fin tomara el control de mi vida. Esa noche, mi celular empezó a sonar. Era Sofía. No contesté la primera vez, pero al tercer intento, cedí. Su voz estaba rota, llena de lágrimas. Luis, ¿cómo pudiste? Fui a la policía por tu denuncia, dijo, como si ella fuera la víctima. Intenté mantenerme frío. Sofía, usaste mi dinero sin permiso, ¿qué esperabas? Lloró más fuerte. No quería hacerte daño, fue un error, te lo juro. Pero sus palabras sonaban huecas, como un guión que ya había usado antes. Colgué cuando empezó a decir que la familia no se traiciona así. Al día siguiente, mis papás me buscaron. Fui a su casa, esperando que al menos entendieran mi lado. Entré y los vi en la sala, con las fotos de nosotros de niños en la pared, esas donde siempre estoy serio y Sofía sonríe. Mi mamá habló primero, con los ojos rojos. Luis, ¿cómo te atreves a meter a tu hermana en problemas? Esto no es de hombres. Mi papá, sentado en su sillón de siempre, añadió: la familia es primero, hijo. Retira esa denuncia, todavía estás a tiempo. Intenté explicarles, hablar de los años que di todo sin quejarme, pero no escuchaban. Para ellos, Sofía era la víctima, y yo, el egoísta.
salí de ahí con las manos temblando. En el coche, puse la radio bajita, una cumbia que me recordó las fiestas de barrio donde todos éramos uno. Pero ahora me sentía solo, como si hubiera cruzado una línea que no tenía regreso. Pensé en no seguir, en dejarlo todo como estaba. La culpa me apretaba, esa voz que dice, eres el mayor, tú aguanta. Pero luego recordé la carpeta con las pruebas, el rostro de la oficial que me creyó, y algo más fuerte me sostuvo, la necesidad de respetarme a mí mismo. Esa noche, en casa, me serví un café y miré por la ventana. Las luces de Querétaro brillaban a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba peleando contra Sofía o mis papás, sino por mí. No sabía qué vendría después, pero ya no podía volver atrás. Había dado el primer paso, y aunque doliera, también me hacía sentir vivo. La decisión de denunciar a Sofía me dejó en un lugar extraño, como caminar por una cuerda floja entre lo que hice y lo que sentía. No había marcha atrás, pero el peso de la familia empezó a caer sobre mí. Una mañana, mientras regaba las macetas de mi patio, mi celular vibró con una notificación de Facebook. Era una publicación de Sofía, una carta larga sin mencionar mi nombre, pero cada palabra apuntaba a mí. Hay quienes prefieren destruir antes que apoyar a los suyos. Duele, pero seguiré adelante. Los comentarios de tíos, primos y hasta vecinos me golpearon. Eres fuerte, Sofía, ¿quién te haría esto? La familia no debería dividir. Nadie preguntó mi lado, ya habían decidido que yo era el villano. Apagué el celular y me quedé mirando las bugambilias, sus flores moradas cayendo suaves al suelo. Siempre he encontrado paz en las cosas simples, pero esa paz se desvanecía. Sentía los ojos de Querétaro sobre mí, como si la ciudad entera murmurara. Esa tarde, mi mamá llegó a mi casa sin avisar. La vi desde la ventana, bajándose de un taxi con esa bolsa de mandado que siempre lleva. Abrí la puerta, y sin saludar, me soltó, Luis, estás acabando con tu hermana. Esto no es de Dios. Sus palabras me cortaron, no por la rabia, sino por el eco de tantas veces que me pidió ser el fuerte, el que no reclama. Intenté hablar, explicarle que no era por odio, que solo quería justicia. Pero ella no escuchó. Sofía está llorando todo el día, ¿eso quieres?, dijo, y se fue, dejando su bolsa en mi mesa como si fuera una ofrenda para mi conciencia. Esa noche, mi papá me mandó un mensaje, un hombre no lleva a su hermana a la policía, Luis. Piénsalo. Lo leí mientras cenaba solo, un plato de sopa de fideo que preparé por costumbre. La sopa sabía a infancia, a días cuando creía que mi esfuerzo unía a la familia. Ahora, cada cucharada me recordaba que ese sueño se había roto. El rechazo no paró ahí. En el mercado, donde compro el pan de los domingos, la señora del puesto me miró raro. ¿Es cierto lo de tu hermana?, preguntó, y supe que el chisme había corrido. Me sentí desnudo, como si mi dolor fuera un espectáculo. Pero no todo fue contra mí. Don Luis, un amigo del barrio que siempre juega dominó en la plaza, me encontró en la calle. No te dejes, compa, me dijo, dándome una palmada. A veces, querer a la familia significa enseñarles a respetarte. Sus palabras fueron un respiro, un recordatorio de que no estaba tan solo. Mientras tanto, supe que Sofía tuvo que presentarse otra vez en la delegación. La policía le preguntó cómo tuvo mi tarjeta, y ella insistió en que fue un malentendido. Pero las pruebas no mienten, y la audiencia estaba cerca. Me preparé para lo que vendría, aunque no sabía cómo. En casa, saqué una caja vieja de fotos, buscando algo que me anclara. Encontré una de mi papá y yo en un partido de fútbol, yo con 10 años, él sonriendo orgulloso. La guardé con cuidado, no por nostalgia, sino porque aún lo quería, aunque doliera. Esa noche, me senté en el patio con una cerveza. El aire fresco olía a tierra mojada, y las estrellas parecían más claras. No estaba seguro de haber hecho lo correcto, pero sí sabía que no podía seguir siendo el que carga todo. Por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía, aunque el precio fuera este silencio familiar que pesaba tanto como sus voces. La tormenta que desató mi denuncia empezó a calmarse, pero dejó un silencio que pesaba más que los gritos. Una mañana, mientras tomaba café en mi cocina, supe que Sofía tuvo su audiencia en la delegación. La policía le ofreció un trato, devolver los 30,000 pesos que gastó, hacer 100 horas de servicio comunitario y tomar un curso de responsabilidad financiera.
Al principio, se negó, diciendo que era injusto y que no iba a humillarse. Pero cuando la empresa donde iba a trabajar retiró su oferta por el reporte policial, no le quedó de otra. Aceptó el trato, aunque con esa cara de mártir que siempre pone cuando no puede salirse con la suya. Mis papás no me hablaron después de eso. Sus mensajes cesaron, y la casa donde crecí se sentía como un lugar al que ya no pertenecía. Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, encontré una postal que mi mamá me dio hace años, con un «Gracias, Luis, por todo», escrito a mano. La guardé, no por rencor, sino porque aún los quería, aunque no supiera cómo seguir cerca. Sofía, por su parte, me mandó un texto: «¿Ganaste? ¿Contento?». No respondí. Sus palabras no buscaban sanar, solo querían culparme una vez más. Decidí que era momento de cambiar de aire. Me ofrecieron un trabajo en San Miguel de Allende, manejando una cooperativa de artesanos. Empaqué mis cosas en cajas, dejando atrás fotos y recuerdos que dolían demasiado. El día que me fui, manejé por Querétaro una última vez. Pasé por la plaza donde jugaba de niño, y el olor a elotes asados me trajo una sonrisa agridulce. No estaba huyendo, estaba eligiendo empezar de nuevo. En San Miguel, renté un departamento pequeño. Las noches eran tranquilas, y el sonido de los grillos me hacía compañía. Por primera vez, sentí que podía respirar sin cargar el peso de los demás. No era felicidad plena, pero era paz. Sabía que la fractura con mi familia no sanaría pronto, pero también sabía que no podía seguir viviendo para complacerlos. Esa noche, mientras veía el cielo desde mi ventana, entendí que había hecho lo correcto, aunque el camino fuera solitario. Han pasado meses desde que dejé Querétaro, y San Miguel de Allende se ha convertido en mi refugio. Mi nuevo trabajo en la cooperativa de artesanos me mantiene ocupado, tejiendo historias con gente que valora lo que hago. Vivo en un departamento sencillo, con paredes de adobe y una terraza donde el sol de la tarde pinta todo de dorado. Una noche, mientras tomaba un té de manzanilla, me senté ahí, viendo las estrellas brillar sobre los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida era mía, no un eco de lo que otros esperaban de mí. No todo es perfecto. Hay días en que el silencio de mi familia pesa como una losa. Pienso en mi mamá, en su risa cuando hacíamos tamales en Navidad, o en mi papá, contándome cuentos de su juventud. Los extraño, pero también sé que el amor no significa dejar que te lastimen. Sofía me mandó un mensaje hace poco: «Vi que te mudaste. Espero estés bien. Necesito hablar». Lo leí, sentí un nudo en el pecho, pero no contesté. No era rencor, era proteger la paz que tanto me costó encontrar. Reflexionando, entiendo que mi lucha no fue solo por el dinero o el cumpleaños robado. Fue por reclamar mi lugar, por decir: «Yo también valgo». Durante años, creí que ser el hermano mayor significaba cargar todo: las deudas, las culpas, los sueños de otros. Pero aprendí algo duro y hermoso: respetarte a ti mismo no es egoísmo, es la única manera de vivir con dignidad. Esa lección me ha dado fuerza para levantarme cada día, para sonreírle a los artesanos que me enseñan a tejer canastas, para disfrutar un café sin esperar una llamada que me saque de balance. A veces, me pregunto si fui demasiado duro. Podría haber perdonado una vez más, dejarlo pasar como siempre. Pero luego recuerdo las noches que di todo sin recibir nada, los cumpleaños que nadie notó, y sé que hice lo correcto. No busqué herir a Sofía ni a mis papás, busqué salvarme a mí. Y aunque el camino dolió, me trajo aquí, a esta terraza donde el viento susurra que todo va a estar bien. Miro las luces de San Miguel, como pequeñas promesas en la oscuridad, y pienso en ustedes, los que han sentido este mismo vacío. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Se habrían quedado callados o habrían dado ese paso, sabiendo que podía romperlo todo? No tengo todas las respuestas, pero sí una certeza: merecemos ser vistos, no solo por los demás, sino por nosotros mismos. Y eso, al final, es lo que me mantiene en pie. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.